Hola Iglesia, qué alegría verte aquí. Si es tu primera vez conectándote, queremos decirte algo desde ya. No estás aquí por casualidad. Dios siempre usa un momento, una palabra, un mensaje para hablar directo al corazón. Antes de entrar a la prédica de hoy, queremos contarte algo súper importante. Nuestra iglesia no se vive solo los domingos, se vive toda la semana. Los martes a las 7 tenemos un espacio precioso con la pastora María, llamado Entre Sorbos y Versículos. Es un tiempo íntimo, profundo, conversaciones reales, preguntas honestas, Biblia abierta y corazón dispuesto. Si te gustan los espacios donde se puede pensar, sentir y crecer, este es tu lugar. Los miércoles a las 7 tenemos con el pastor César Edificados en la Palabra. Aquí no solo leemos la Biblia, la escudriñamos verso por verso, contexto, enseñanza, fundamento. Si quieres crecer firme, entender lo que crees y por qué lo crees, este espacio es para ti. Los jueves a las 7 p.m. tenemos a Yesenia Rosales con Fe en Voz Alta. Un espacio fresco, juvenil, dinámico, donde aprendemos a vivir nuestra fe sin miedo, con convicción y claridad en medio de esta generación. Y los domingos a las 7 p.m. tenemos algo especial, Herederos, con Gines y Merisabel Abregu. Estamos aprendiendo paso a paso el libro de Éxodo, no superficialmente, sino entendiendo cómo esta historia también habla a nosotros hoy. Así que ya sabes, no solo vengas los domingos, conéctate toda la semana por YouTube. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu mente y toma apuntes, porque la palabra que viene hoy puede marcar un antes y un después. Comencemos. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús.
Bienvenidos, esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 28, el versículo 6. La palabra de Dios dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved. El lugar donde fue puesto el Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos, Señor, en este día a darte toda la gloria, toda la honra, Señor, y en cumplimiento a tu mandato, congregados en tu casa, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Padre, nos rendimos a ti en espíritu, alma y cuerpo, para que, Señor, nos des tu sabiduría, mediante tu Espíritu Santo, nos llenes de ese discernimiento espiritual, porque necesitamos, Señor, seguir siendo transformados de dentro hacia afuera, para poder, Señor, cumplir con el propósito y el plan que has diseñado para cada uno de nosotros. Padre, aquí está tu iglesia unida, aquí está, Señor, con una mente receptiva, con un corazón preparado, listo, como terreno fértil para que sea sembrada tu palabra, como esa semilla que es sembrada a su tiempo, retoñará, florecerá y dará frutos. Todo para tu gloria, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, trae el mensaje, trae esa exhortación para que sea transformada mediante la palabra de Dios todo nuestro interior. Háblanos, tu pueblo oye. Bendito seas. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Semana Santa. Hoy domingo de resurrección termina todo la Semana Santa. Y la Semana Santa empieza el domingo de la entrada triunfal, que algunos le llamaron el Domingo de Ramos. Y suceden cada día actividades que nuestro Señor Jesús lo puso en obra. Todo el mandamiento que había en el Antiguo Testamento de la profecía del Mesías que Dios había planificado para redención, para salvación a todo el que cree en Él y acepta a su Hijo como el Mesías, entonces podía recibir esa salvación y vida eterna. Y entonces todo estaba profetizado, desde Génesis hasta Malaquías. Y los evangelios relatan todo este proceso, todo este ocurrir cada día. Y en la Semana Santa no debe representar para nosotros una celebración religiosa o aprovechar el tiempo para descansar porque vienen feriados largos, sino debe servir para reflexionar cada día en las acciones y en el ejemplo que Cristo hizo cada día, porque así va a transformar cada área de nuestro interior. Y ha dejado una gran enseñanza. Por eso nosotros necesitamos que cada día el Señor siga transformando desde dentro hacia afuera, siga formando, puliendo todo nuestro ser interior, porque el Señor está en el trabajo de la perfección de sus hijos, de sus hijas, y Él no va a cansar hasta que no va a descansar hasta que esté completa la obra. Entonces, somos barros de vaso y estamos siendo formados en Él. Muy bien. Entonces, ¿qué representa la Semana Santa? Una transformación espiritual. Por eso el título de este mensaje son las lecciones espirituales en Semana Santa.
qué lección nos representa cada día, empezando desde el domingo de la entrada triunfal, Domingo de Ramos. En los tiempos de Jesús se celebraba la Pascua. Y en el Antiguo Testamento, Pascua derivaba del hebreo Pesaj y significaba alto paso o pasar de largo. Conmemoraba la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, mientras que en el Nuevo Testamento la palabra griega para Pascua es Pasca, con K, que significa también salto, paso o pasar de largo. Y esto marca la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien se consagra como el Cordero Pascual, que libera de la esclavitud del pecado. La Pascua es la celebración cristiana anual más importante para la humanidad, pues ese día se conmemora, se recuerda la vida, pasión y muerte, resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, para el pueblo cristiano, el día de la Pascua es una lección espiritual que sirve para transformación en el proceso de crecimiento que tenemos cada día. Entonces, damos gloria a Dios porque tenemos al Espíritu Santo quien nos va a redarguir el día de hoy y tomar la lección espiritual de cada día. Entonces, empezamos. Primer día, día 1, día domingo. Ese día es el día del clamor a Dios. Es declarar su grandeza, declarar su poder y declarar que Él ha ungido a un rey. Qué maravilloso, ¿no? Sabemos nosotros que en el Antiguo Testamento Dios ungía a profetas, ungía a reyes, ungía a líderes. Y entonces ellos clamaban a Dios y Dios lo ponía en su posición. Le enviaba, le daba la comisión para que desarrolle. Y ahí era la unción de Dios para esa persona y esa persona iba con la unción de Dios, iba con el Espíritu Santo. El Espíritu lo llenaba y entonces el profeta enviaba el mensaje. El rey gobernaba con justicia, con verdad y llevando la paz al pueblo. Qué maravilloso Dios, ¿no? Y entonces el pueblo celebraba, aclamaba a Dios por su rey. Y eso es lo que sucedió el día domingo. Una gran multitud de gente iba a Jerusalén para celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Esta gente había oído hablar de Jesucristo, de sus enseñanzas, de sus milagros, de sus sanidades, liberaciones demoníacas y resurrecciones. Muchos querían conocerlo. Y entonces, cuando entró nuestro Señor Jesús, se preparaba para entrar a Jerusalén, Él dio muchas instrucciones. Pero aquí vemos la lección espiritual, que a diferencia de la aclamación del pueblo, de las personas, de la multitud, era muy distinto a la aclamación que Cristo quería recibir como ungido, como el Mesías. Esta gente empezaba a clamar a un rey humano, a un rey que debería venir en un caballo con
toda la armadura del soldado, con la espada y con sus laureles de victoria, porque ha vencido a muchos enemigos. Y entonces entraba y todos aclamaban al hombre y su victoria. Pero Cristo vino montado en un pollino, en una cría de una asna joven que nadie había montado. Y eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes, los ungidos de Dios, tenían que entrar en la ciudad montado en un burro. Y eso representaba la humildad. O sea, si eres ungido de Dios, Él te pone en un cargo, en una posición, no para que seas servido, sino para servir al pueblo, para servir a donde estás con autoridad de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, tener un corazón humilde. Dios unge. Él da la autoridad y da el poder y da su palabra para aquellos que tienen el corazón que le agrada a Él. Por eso dice, Saúl no tenía, el primer rey de la historia de Israel, no tenía, ¿qué cosa? Un corazón que agrade a Dios. Y el pueblo solo miraba la apariencia, entonces eligió al rey por la apariencia externa. Pero no habían visto que su corazón era orgulloso. Cada batalla que obtenía, más su ego subía. Y entonces ese ego hacía que ya no tenga paciencia y espere las instrucciones de Dios, o que le hable el sacerdote que tenía a cargo para que pueda pedir a Dios. Y entonces empezó a tomar decisiones lejos de la voluntad de Dios, sin consultar a Dios. Y ahí es el que Dios ya no ungió, ya no respaldó sus decisiones. Pero dice que encontró en el corazón de David, que todavía era un muchachito, que cuidaba las ovejas de su padre, ya sea del león, del oso, de cualquier bestia que quiera hacer daño a sus ovejas. Él tenía un corazón humilde, de obediencia a su padre. Ese corazón le agradó. Por eso al profeta Samuel le dijo, anda, unge a un nuevo rey, porque Saúl ha apartado su corazón de mí y ahora su reino será quitado. Y voy a poner un rey de acuerdo al corazón que me agrada. Y vas a ir y vas a ungir a ese nuevo rey. Pero cuando Samuel ve al primer hijo, al hermano mayor de David, dice, este será porque es grande, es fuerte, es guerrero, ha peleado varias batallas, él será. Y entonces el Señor le dijo, no. Hasta que llegó David, que estaba en el campo, ahí Dios le dijo, a él unge, porque él será mi rey. Samuel, no te fijes en las apariencias externas, fíjate en el corazón, porque yo me fijo en el corazón. Si tiene un corazón moldeable, ese corazón será humilde y va a saber obedecerme con amor todo lo que le instruyo que haga. Bendito sea el Señor. Esa es la enseñanza espiritual. Qué maravilloso, ¿no? Zacarías había escrito hace 500 años atrás, tu rey vendrá a ti, el Salvador, montado en un pollino, pero la gente no lo entendió así. Y es por eso que Jesús entró. Y oía que la gente gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Hosana es un grito de auxilio, de socorro. ¿Qué significa? Sálvanos ahora. Entonces ellos gritaban, sálvanos ahora, sálvanos ahora.
pero no gritaban a Dios, sino gritaban al hombre. Cuando nosotros aclamamos por la unción, la bendición que Dios nos da, el cargo, la profesión, la misión, el don espiritual que nos da, clamamos a Dios, agradeciendo a Él por esa unción. Y entonces eso refleja un corazón humilde. Y la Pascua, el día de la entrada triunfal, debe recordarnos que nosotros debemos clamar a Dios y agradecer a Dios por todo lo que nos da y todo lo que nos brinda para poder cumplir con lo que el Señor nos manda cumplir en esta vida. Ya sea un don ministerial, ya sea un don espiritual, ya sea un servicio, ya sea un cargo, pero tenemos que servir al Señor. Cuando recibimos a Cristo, nosotros nos convertimos en esos servidores de Dios. Y entonces, en el área que Él quiere que le sirvamos, le vamos a servir, porque para eso Él nos llamó, para eso Él nos eligió, para eso Él nos ungió. Tú eres ungido por Dios si perteneces al ministerio de alabanza, a ujieres, al ministerio de maestro, al ministerio de pastor, profeta, el apóstol, etc. Dios te ha ungido y entonces clama a Él. Y la iglesia también, la congregación, clama a Dios por el pastor, por el líder que tiene. No adora, no venera al pastor, al hombre, sino respeta como autoridad. Pero aclama a Dios esa unción que le ha dado. Porque Dios usa como un instrumento a esa persona para enseñarnos, para corregirnos, para madurar espiritualmente. Qué maravilloso, ¿no? Entonces la primera lección es de que aclamemos verdaderamente a Dios y reconozcamos a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. E imitemos ese corazón humilde, ¿ve? Ese corazón humilde que Él tuvo. Se sentó en un burro y entró. Él no entró montado en un caballo guerrero, que significa egoísmo, vanidad, orgullo. Una cosa, a veces el regalo, el mayor regalo de Dios, nos envía, que Él nos envía, no tiene la forma que esperamos. Esperan un guerrero invencible, pero Dios nos envía al Mesías humilde, al que viene a dar su vida para que los demás se salven, a los que viene a sanar el corazón de los quebrantados, a dar libertad a los oprimidos, a abrir las cárceles a los que están presos y anunciar el año agradable del Señor. Todo con amor, con humildad. En Salmos 66, 1 al 3 dice: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned la gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán grandeza de tu poder se someterán a ti. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Todo el logro y la victoria es gracias a Él, en su gracia y en su favor. Nosotros actuamos con fe, de acuerdo a la palabra de Dios, entonces hay victoria. Pero esa victoria no es nuestra victoria, es la victoria de Él. Por eso clamamos a Él gloria, clamamos a Él su grandeza. Bendito sea el Señor. Día 2, el día lunes, es una enseñanza espiritual, una lección espiritual para ser honestos y fieles a Dios en toda circunstancia, en todo lugar y en todo tiempo. Porque ese día
nuestro Señor Jesús sufrió la confrontación. Jesús salió de Betania temprano por la mañana, tuvo hambre y se acercó a una higuera que tenía muchas hojas verdes, pero no tenía fruto. La maldijo y al día siguiente se secó hasta la raíz. ¿Cuál es la advertencia espiritual? La apariencia sin fruto no sirve. La vida espiritual sin transformación real no vale de nada. Solo tendrás religión hueca y vacía. Pero si hay transformación interior de dentro hacia afuera, entonces estás en la verdadera religión, estás en la verdadera vida espiritual y estás siendo transformado espiritualmente. Hay madurez. ¿Ve? Entonces, para eso necesitamos ser honestos y fieles con Dios. Va a haber una confrontación con el Señor. Él va a ver tus frutos. Primero ve tu corazón. ¿Ve? Te unge como rey, como autoridad, como con tu don ministerial o don espiritual para servir a los demás. ¿Ve? Pero eso, ahora ese corazón tiene que estar unida a la actitud, a la voluntad de siempre ser honesto de corazón y ser fiel a la palabra de Dios. Esa es la confrontación. El Señor va a ver tu ministerio, va a ver tu cargo, va a ver tu profesión, va a ver tu familia, va a ver tu matrimonio, va a ver tu propia vida. ¿Estás dando frutos o no estás dando frutos? La evidencia de un árbol que no da frutos es un árbol que no ha tenido la transformación que debe tener para dar fruto. Antes, sin Cristo, éramos esos árboles, hojas bonitas, apariencia, pero no había fruto del Espíritu. La segunda confrontación vemos cuando Jesús entra al templo. ¿Qué había pasado en el templo? Lo habían convertido en una cueva de ladrones. Y entonces nuestro Señor Jesús, con autoridad y con esa ira santa, esa cólera santa, volcó las mesas de los mercaderes, liberó a todos los animales que vendían para el sacrificio. Dentro del templo habían hecho un mercado de ganancias deshonestas, avariciosas, codiciosas, porque presentaban cualquier cosa sin el cuidado ni cumpliendo con las leyes que se habían dado en ese tiempo, que debían cumplir cada animal. Cada cordero debía ser el primogénito, debía ser el gordo, no debería tener mancha. Pero ellos vendían los corderos así y al precio que querían, pero todo era ganancia. Y todo eso lo administraban los sacerdotes del templo. Eso vio, por eso se llenó de cólera. Por eso es el que agarró y abrió las jaulas, abrió los cercos y liberó a todos los animales. Luego volcó las mesas de los mercaderes porque ellos hacían su cambio de moneda. El templo exigía un tipo de moneda que ellos tenían. Y los demás que tenían monedas distintas tenían que cambiar. Así como sucede ahora. ¿Quieres comprar un vehículo? Todo está en dólares. Entonces tú solo tienes que cambiar en dólares. Y estas mercaderes eran los cambistas. Y ellos no tenían quien los regule. Y ponían el precio que querían, cada vez más. Y luego el Señor hizo un látigo, una cuerda, y empezó a botar a todos.
Y entonces él en voz alta decía, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. La segunda confrontación. Si tú sirves en el templo, si tú sirves en la iglesia, siempre debes mostrar un corazón honesto y un corazón fiel a la palabra. No debes desviarte. No debe entrar la codicia, la avaricia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Dice la palabra de Dios, no busques hacer tesoros en la tierra, mas abócate en tener los tesoros del cielo. Y entonces la confrontación fue directa. Fue directa. Quitada de las manos todo negocio malo, volcada a las mesas de deshonestidad y echado a todos esos que vienen y perturban para tener ganancias deshonestas. Entonces la segunda lección espiritual es de que en la confrontación habrá momentos en la vida que no debemos callar ante el pecado. Hay momentos en la vida que callar ante el pecado es complicidad. El amor verdadero exige que volquemos las mesas donde hay deshonestidad, donde hay avaricia, donde hay ese amor a la riqueza. Echemos fuera también todo mercader, toda persona que influye a lo malo, a pecado, a rebelión, contra la palabra de Dios, contra el mandamiento de Dios. Ese es el segundo día, lunes, ser honesto y fiel a Dios. El tercer día, martes. Este martes, mira, con autoridad no permitimos que el pecado, malos pensamientos, malos sentimientos, malos deseos, malas palabras y malas acciones gobiernen nuestra vida. Con autoridad tenemos, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos trae el consuelo y nos trae el discernimiento de la verdad. Y con la verdad sabemos cuál es bueno y cuál es malo. Desechamos lo malo y solamente atesoramos lo bueno. Pero ese proceso es un proceso de conocimiento y de aprendizaje. Una vez que aprendes todo eso, hay el momento de la prueba. Por eso el martes es el día de la prueba. Hay un examen. Y nuestro Señor Jesús pasó ese examen. 4 circunstancias que vamos a ver probaron la intelectualidad espiritual de nuestro Señor Jesús como hombre. Primero, los sumos sacerdotes y los ancianos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Y quién te dio la autoridad que hagas estas cosas? Y nuestro Señor Jesús no fue confrontativo. Cuando tú das el examen, no eres confrontativo. Sino es la revelación de lo que has aprendido. Ellos venían con mala intención, que le tendían una trampa para que diga algo que no está en las Escrituras y entonces puedan acusarlo de blasfemia y ahí completar su plan para matar a Cristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Estaba en la prueba. Estaba en la prueba. Pero Él respondió la prueba y dijo, un momento, yo les voy a responder con qué autoridad me han dado. ¿Quién me ha dado? Si ustedes me contestan esta pregunta, ¿quién creen ustedes que le ha dado autoridad
a Juan el Bautista para bautizar en agua. Y ellos no sabían qué decir. Como sacerdotes, ellos sabían que cuando le da Dios la autoridad a un hombre, todos deben honrar esa autoridad y obedecer. ¿Ve? Y entonces, si Cristo les contestaba, fue Dios, ¿no? ¿Con qué autoridad te ha dado? Lo que debían saber ellos es que Dios es el que da la autoridad. Y es por eso que Jesús le volvió a preguntar. Pero ellos no quisieron responderle, porque dudaron. Pensaron que iba a ser descubierto su plan. Y entonces fueron y le dijeron, no sabemos, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco te diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Ve? No puedes hablar de autoridad de Dios con alguien que no conoce a Dios. Sería mentira, perder tiempo. Y si uno que conoce a Dios no distingue la autoridad de alguien que ha sido ungido por Dios, entonces está en graves problemas. Porque cada uno de nosotros hemos sido ungidos, tenemos el Espíritu Santo y tenemos el discernimiento espiritual para ver quién tiene la autoridad de Dios o quién no lo tiene. Posiblemente esos sumos sacerdotes y ancianos no tenían esa verdadera revelación de la autoridad de Dios. Por eso ellos se creían, ¿ve?, más grande que Dios y ponían sus leyes y ordenanzas y todos los demás tenían que cumplir lo que ellos ordenaban. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, para pasar la prueba, nosotros tenemos el discernimiento espiritual. Y nadie nos puede venir con cuentos ni con trampas. El segundo grupo, los fariseos y los herodianos. Dos grupos que se odiaban, que se mataban entre sí. No se llevaban bien, pero oh casualidad, ellos se unieron y unieron sus fuerzas contra Cristo. Y saben, también fueron, ahí estaba la prueba, también fue a preguntarle, Señor Jesús, dijo, ¿es lícito pagar impuestos al César o no? Mira la prueba. ¿Qué contestaríamos nosotros hoy en día? ¿Es lícito pagar los impuestos si sabemos que tenemos un gobierno que no administra bien? ¿Qué diríamos nosotros? Sí, que ese gobierno, No. En la prueba no tienes para juzgar, tienes que sacar el conocimiento que tienes guardado en el corazón. Y es la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que hizo Cristo? A ver, tráigame una moneda, le dijo a estos fariseos y herodianos. Le trajeron la moneda y le dijo, ¿qué hay en esta moneda? ¿El rostro de quién está? Y ellos dijeron, del César. Entonces el Señor Jesús dijo, paguen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Obediencia plena. Esa es la respuesta en el examen, en la prueba. ¿A quién voy a pagar? ¿Al César o a Dios? No, sea obediente. A lo que es del César, paga lo que es. A las autoridades civiles que tenemos, paga lo que debes pagar. Paga tus impuestos. Pero también paga a Dios lo que es de Dios.
obediencia sincera. Si conoces la palabra de Dios, entonces respondes con obediencia. Porque así dice la palabra. Honra a tus padres, a tus madres. ¿Ve? Tendrás larga vida. Honra a tus autoridades. Ora por tus enemigos. Sé fiel marido, ama a tu esposa. Mujer, sujétate a tu esposo, etc. Obediencia. El tercer grupo, los saduceos. Ellos no creían en la resurrección y le presentaron un caso hipotético, nuevamente la prueba. Le dijeron, Señor, si hay resurrección en la otra vida, porque para nosotros ahí queda, en la muerte ahí queda todo. Pero tú dices que hay resurrección. Mira, hay un caso, les dice a Jesús. Una mujer se casó con un hombre, no tuvieron hijos, el hombre murió y según la ley, esta mujer se casó con el hermano menor que tenía y así, y esta familia tenía más de 8 hijos. Entonces la mujer se casó con el hermano, el segundo murió, el tercero murió, se casó con el tercero murió, se casó con el cuarto, hasta 7 esposos tuvo, todos los hermanos. Ahora dime, Jesús, ¿de quién será marido, de quién será mujer en el cielo? ¿Cuál de ellos será su marido? Interesante, ¿verdad? Querían desterrar la hipótesis, la teoría, la palabra de Dios, que hay resurrección y vida eterna. Y Jesús respondió la prueba. ¿Y qué dijo? ¿Acaso no habéis leído que en el cielo no hay matrimonio? Porque el matrimonio es aquí. En el cielo son santos. Qué maravilloso. El Señor dijo, el matrimonio es instituido por Dios, es bendecido por Dios, pero hasta la muerte. En el cielo no habrá esposo, esposa. Qué maravilloso, ¿verdad? Cita las Escrituras. En la prueba, en esta prueba, tienes que citar la Escritura. Toda respuesta es en base a la Escritura. ¿Eh? Y luego tenemos el cuarto grupo, representado por un escriba honesto. Se acercó a Jesús para preguntarle, ¿cuál es el mandamiento de Dios más importante? Y nuestro Señor Jesús le dijo, el primer mandamiento es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso se resume en la ley y los profetas. Wow. No tomó un versículo, ¿ve? No tomó un capítulo para decir esto es lo importante. No tomó ninguno de los 10 mandamientos que se había dado por Moisés, sino dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y asimismo amarás a tu prójimo. Verdaderamente, cuando nosotros estamos en la prueba y respondemos con la verdad, ahí pasamos la prueba. Y si pasamos la prueba, hay madurez espiritual. Y Jesús habló
Habló de las señales del último tiempo, enseñó todo para discernir espiritualmente y no estar dando falsas profecías. También Él destruyó el templo, luego sería restaurado en 3 días, la muerte hasta la resurrección. Estaba hablando del templo espiritual, no del templo de estructura física. También habló de perseverancia, de vigilancia, de oración, de no dejarse engañar por falsos profetas. Y también habló de un futuro glorioso. Qué maravilloso, ¿no? Y podemos resumir esta tercera lección espiritual: el amor y la sabiduría de Dios juntos son invencibles, porque es la verdad. Y cada prueba que se pase, se pasará victoriosamente, porque la verdad está en la sabiduría y el amor de Dios. Cuando actuamos desde la integridad, sin agenda oculta, sin miedo al juicio ajeno, ninguna trampa puede atraparnos, ninguna prueba puede desaprobarnos. La verdad siempre encuentra su camino. La síntesis de toda ética: amar a Dios y amar al prójimo. Qué maravilloso. Día 4, miércoles, nos trae una lección espiritual. Calla y descansa, reposa. Tienes que recobrar fuerzas, fortalecerte. Entonces, solamente podemos encontrar en el silencio y en el descanso. Qué maravilloso, ¿no? Silencio, que significa una pausa antes del desenlace, para recobrar fuerzas. ¿Ve? Algunos estudios dicen que Jesús siempre iba a descansar con sus amigos, Lázaro, Marta y María. Ahí tenía un sitio, un lugar privado, tranquilo, donde podía descansar, podía comer y podía estar en silencio. ¿Ve? Y entonces así, con esos amigos íntimos, podían compartir y ser fortalecidos por Dios. Cerrados, lejos de las cosas exteriores, de las cosas externas, junto a amistades verdaderas. Pero saben, mientras Jesús estaba adentro, protegido, en silencio, siendo fortalecido, orando, platicando con ellos, compartiendo la palabra, cantando, alabando al Señor. Afuera, la cosa era distinta. Había un discípulo llamado Judas Iscariote. Iscariote fue a uno de los sumos sacerdotes a ofrecer para entregar a Cristo. Y quedaron como acuerdo que esos sacerdotes le iban a dar 30 monedas de plata a Judas para que les indique el momento y el lugar preciso para aprenderlo. Y entonces desde ese momento Judas buscaba la ocasión para mandar el aviso a esos sacerdotes del Sanedrín para que vengan y lo capturen. Y después de la Pascua en la medianoche, ahí era la oportunidad. Eso lo vamos a ver después. Pero ¿qué representa? Acá hay algo profundo. ¿Qué representa las 30 monedas? Las 30 monedas en el Antiguo Testamento estaba escrito que todo amo que ocasiona el daño
a su esclavo, incluso quitándole la vida, ese amo pagaba a la familia 30 monedas de plata. Y entonces así quedaba saldada, así quedaba la conciencia tranquila, así cumplían según la ley. Y esas 30 monedas fueron los que acordaron. Judas quizás pensando que él estaba siendo justo y estaba cumpliendo la ley. Y entonces no iba a ser reprendido por Jesús, más bien iba a ser felicitado. Porque quizás en los evangelios no se habla de los verdaderos motivos de Judas. Solo en Juan, que nos dice que había tenido una manipulación demoníaca. Pero los demás evangelistas no hablan. En los evangelios, los demás evangelios no hablan de cuáles han sido las intenciones de Judas. Quizás el amor al dinero, la avaricia, la codicia, porque era tesorero. O quizás por una decepción, porque si era como los ancianos y sacerdotes que esperaban a un rey, a un Mesías poderoso con armas a terminar con la esclavitud, entonces estaba decepcionado. Pero aquí no analizamos la intención, sino analizamos el hecho, porque estamos ante ¿qué? Ante un momento de silencio y de descanso. Mientras que tú no estás en ese silencio, entonces puedes estar en ese alboroto, en ese desorden, en esa tiniebla y todo deseo perverso. Por eso es necesario entrar a ese silencio, a ese descanso, a ese proceso de purificación, de limpieza espiritual. Y no estaremos haciendo actos que van en contra del Señor y del plan de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Y podemos decir, la cuarta lección espiritual es que en el silencio y el descanso forma parte de nuestro proceso de crecimiento espiritual. Porque es una parte muy importante donde se fortalece la fe interior. Se recibe consuelo, se recibe sabiduría, paz, gozo, y eso hace fortalecer todo nuestro interior. Por eso los días de silencio son necesarios, para que las raíces más profundas de la palabra de Dios preparen a ese árbol para la tormenta que viene y se mantenga firme. Por eso debemos honrar, debemos respetar nuestros propios días de silencio, de descanso, porque son importantes, porque ellos están gestando algo importante, aunque no lo veas. Día 5, jueves. La lección espiritual es liderar excelentemente. Y Cristo dio el ejemplo. Liderar excelentemente. ¿Qué significa? Realizar un liderazgo como servicio. Realizar la autoridad con humildad. Realizar el servicio con grandeza y disposición humilde ante el Señor. Arrodillarse ante Él. El día jueves, ¿qué pasó de la Semana Santa? Fue el día más largo de la historia. Jesús envía a preparar la cena de la Pascua, da instrucciones, que se elija a un polillo, a un burro joven, que preparen todo, y entonces en la noche, antes de iniciar la cena, el Señor lava los pies de sus discípulos, dando un ejemplo de servicio.
anuncia que uno de ellos lo traicionaría, Jesús toma el pan y el vino y entonces realiza la cena del Señor, que representa la comunión con Dios. Pero antes de tener la comunión con Dios, primero se prepara. Seguir las instrucciones del Señor para preparar el lugar y preparar el alimento. En este caso, la cena del Señor tenía que prepararse como símbolos el pan y el vino. El pan representaba el cuerpo que iba a ser maltratado y entregado por Dios para muerte, para salvación y vida eterna. Y la sangre representaba la sangre derramada de Cristo como sacrificio vivo para esa limpieza, esa pureza, y así tener la salvación y vida eterna. Entonces, todo estaba preparado, diseñado según nuestro Señor. Él mostraba así ese liderazgo excelente. Daba las instrucciones precisas y todos, si seguían esa misma instrucción, entonces había un excelente resultado. Y el liderazgo entonces es excelente. Prepara. Llénate del Espíritu Santo de la palabra. Llénate de las instrucciones de Dios. Sé guiado por el Espíritu Santo. Y luego obedece. Ten comunión con Dios. ¿Ve? Para hacer la obra. Qué maravilloso. Tuve que hacer todo esto para poder pasar todo el Calvario, la crucifixión y luego ser resucitado. Y aquí lo importante es de que cuando termina la cena todos se van ellos y llegan al monte y encuentran un lugar llamado el huerto de Getsemaní. Entonces el Señor, ya casi la medianoche, a un grupo de sus discípulos les dijo: oren, estén atentos, alertas, vigilantes, porque viene un día muy duro. Y llama a 3 de sus discípulos y les dice igual: oren, vigilen. Tengo el alma muy triste. Hay un dolor tan grande. Y él se aparta y va solo a orar a su padre. Y le dice: Padre, esta copa, este cáliz, es muy grande para beberla, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Se levantó y fue a ver, sus discípulos estaban durmiendo. Nuevamente les exhortó a orar y a vigilar, y volvió a orar. La tercera vez vuelve y los encuentra dormido. En ese momento es la medianoche, y entonces llegan antorchas y armas, soldados del templo y guardias enviados por los sumos sacerdotes, guiados por Judas Iscariote, quien se acercó a Jesús y con un beso le entregó. Y aquí hay algo también, una lección espiritual. En los tiempos de Jesús, y hasta ahora quizás, la manifestación de amor, de confianza, de reconocer la autoridad, de valorar quién es, se manifestaba con un beso. Si tú considerabas a una persona tu amigo, ibas y le saludabas con un beso en la mejilla. Y entonces así le decías: eres mi amigo, yo confío en ti, creo en ti,
porque siempre estás que me ayudas. Cuando caigo me levantas, cuando estoy triste me consuelas, cuando estoy desanimado tú me animas, cuando no puedo levantarme tú me levantas, me ayudas y siempre estás en las buenas y en las malas. Siempre hay un consejo tuyo, siempre hay una palabra tuya, siempre está tu mano abierta para ayudar, tus brazos abiertos para abrazar. Eres mi amigo, un beso. Por eso Jesús le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y Judas no supo qué decir, porque le estaba diciendo, qué beso tan hipócrita. Cuidado, cuidado. Esta es una lección que no debemos ser de doble ánimo con Cristo. Decir en las buenas, tú eres mi amigo, tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Y cuando estás en feas circunstancias o cuando hay la tentación o la prueba, seas hipócrita con el Señor. Y estés prefiriendo los favores de otros, los milagros de otros, las bendiciones de otros, la ayuda de otros, el favor de otros, cuando primero debemos ir a Cristo, porque Él es nuestro amigo. Entonces la quinta lección para este día de liderazgo excelente, es de que el verdadero sacrificio tiene un costo alto. Para ser líder excelente hay un costo alto. Hay que sufrir, porque después del sufrimiento, cuando se es paciente, cuando se tiene fe, cuando se espera, entonces hay una victoria. La verdadera entrega no es fácil. Jesús no fue a la cruz con indiferencia estoica, con una frialdad religiosa que no sintiera el dolor. Fue al sacrificio sintiendo todo peso de lo que significaba toda su obra. Él eligió hacer la voluntad del Padre. Decidió continuar a pesar del costo. Después del sufrimiento viene la gloria. Seamos excelentes líderes, porque después del sufrimiento hay una eterna gloria. Día 6. La lección espiritual es ama y perdona, porque hay un día de victoria. En la madrugada Jesús lo llevaron preso, atado, golpeado, ante Anás, el sumo sacerdote. Y luego Caifás, dinos tú, ¿eres el Hijo de Dios? Sí, yo soy el Hijo de Dios. Y me verá subir al cielo. Y entonces Caifás rompió sus vestiduras y dijo, no necesitamos más testigos. Él mismo lo ha declarado y ha blasfemado y merece la muerte. Y la muerte como un despreciable, como un ladrón. Y solo los romanos, el emperador romano, podía ejecutar, podía sentenciar a muerte a esas personas. Como necesitaba la aprobación romana para la sentencia de muerte, lo llevan a Pilatos. Pilatos no encuentra motivo suficiente para decretar la muerte, lo envía a Herodes Antipas, un hombre que era cruel y buscaba shows, y Jesús no le respondió nada. Entonces lo mandó de vuelta y le dijo, ustedes me traen un payaso, este no hace milagros, no resucita, no sana, mentira, me hacen perder mi tiempo, háganle volver a Pilatos. Y Pilatos se lava la mano y decreta la crucifixión de Jesús. Y aquí podemos ver que el lavado de manos no exime la responsabilidad. Fue responsable.
¿Qué nos quiere decir en esta enseñanza espiritual? De que uno no puede justificarse humanamente de las decisiones que toma. Yo no me puedo lavar las manos cuando peco. Voy a sufrir las consecuencias de ese pecado. Y así, nuestro Señor Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Hay mucho que aprender. Durante toda la semana, todas las lecciones, si queremos estudiar y escudriñar en cada paso, en cada enseñanza espiritual que hay cada día, nos pasaremos 3, 4 años estudiando cada día. Pero la lección en este día viernes, ama y perdona. El amor, el verdadero amor, es el que no cede ante el dolor. Es el amor que transforma la historia, transforma la humanidad, transforma la vida, transforma la iglesia. Porque en el amor de Dios hay perdón. Nuestro Señor Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es una lección espiritual para que no carguemos resentimientos hacia personas que sabiendo te hacen daño. Pero hay personas también que no saben y te... Pero el Señor dice, perdónalos. Sigamos el ejemplo de Jesús, que pidió perdón por aquellos que le escupieron, por aquellos que lo golpearon, por aquellos que pusieron la corona de espinas en su cabeza, por aquellos que lo flagelaron, por aquellos que gritaron, crucifícale, crucifícale, por aquellos que dijeron, libera a Barrabás, crucifica a Cristo. Él pidió perdón por toda esa multitud que se gozaba de todo el sufrimiento de Cristo. Y tuvieron gran alegría cuando murió, porque dijeron, ya ves, no era el que decía porque murió y ahora está enterrado. No carguemos resentimientos hacia personas. ¿Para qué cargar un peso necesario si ya Cristo nos perdonó? Debemos aprender a perdonar, porque el perdón no es un regalo para los demás. El perdón es un regalo para nosotros. Elige el amor y el perdón, y tu vida será una victoria. Bendito sea el Señor. Sábado. La lección espiritual que encontramos en el día sábado es mantente en el proceso. Muchas veces el sufrimiento, el dolor, la circunstancia mala nos hacen ver la imposibilidad humana. Ante la pérdida de un ser querido, creemos que ya se terminó todo y ahí acabó la vida y no hay nada para hacer. Cuando muere un proyecto, muere un negocio, muere algo que hemos querido lograr, ya pensamos que ahí terminó todo. Y muchos cristianos creen que cuando mueren, ahí queda. ¿Por qué? Porque está latente el sufrimiento. Confiaron, creyeron, vieron todo, pero ahora está muerto. Pero este sábado es importante, porque debemos aprender, mantener, soportar, ser pacientes en ese dolor, porque es la columna vertebral del proceso. Esperar en silencio. Si tienes que llorar, llora. El Señor te calmará, te consolará.
cambiará tus lágrimas en gozo. La lección espiritual de esto es de que, mira, ¿qué había pasado con los discípulos? Asustados, se fueron, se refugiaron en una casa, estuvieron escondidos, todos ahí con temor. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? También moriremos. ¿Y ahora quién nos va a seguir sanando, dando los milagros? Ya se murió Él. Entonces había, ¿qué cosa? Una duda. Y cuando hay duda, el temor empieza a crecer dentro de nosotros. Cuando hay incertidumbre, la confianza, la fe empieza a debilitarse dentro de nosotros. Pero en el día de descanso recibimos ese consuelo y esa fortaleza espiritual. Por eso, aprende a habitar en tu propio sábado, en el día del proceso más grande. Aprende a habitar. Ese sábado de dolor terminará con el domingo de transformación y de nueva vida. No huyas de este proceso, de este espacio de tu sábado. No te llenes compulsivamente de ruido y actividad para no sentirlo. El sábado, el día de espera y silencio, mantente en el proceso, porque el sábado es el laboratorio donde la esperanza se forma en su forma más pura. Entonces la fe, que no necesita ver para creer. Y por último llegamos al día domingo, el día 8. Domingo de resurrección, de victoria espiritual. Satanás y la muerte han sido vencidas. Ha sido cortada la cabeza de esa serpiente antigua, de ese dragón. Cristo vive. Y Jesús se presenta a esas dos mujeres que iban en la mañana para ungir el cuerpo. Preocupadas ellas ahora, ¿quién nos abrirá esa? ¿Nos dejarán o no nos dejarán entrar para untar y hacerle cumplir con toda la tradición de lo que era en ese tiempo la sepultura? Porque lo habían bajado de la cruz, el cuerpo de Cristo, lo habían envuelto en mantos y lo habían enterrado. Y la ley decía que tenían que ungirlo con aceite, con incienso. Y entonces al llegar a la tumba encontraron la piedra fuera de su lugar, estaba abierta, y cuando asomaron vieron a un ángel que estaba sentado vestido de blanco. Y en la tumba estaba vacía, solamente estaba la tela con que le habían cubierto a Jesús. Y se espantaron, ellas se asustaron. Y se levantó ese hombre, ese ángel, y les dijo: no teman, mujeres. ¿Por qué buscan al que está vivo dentro de los muertos? Y como dice en Marcos 8, Mateo 28, no está aquí, pues ha resucitado. Vengan, vean, el lugar donde fue puesto el Señor no está, la tumba está vacía, ha resucitado, el Señor vive. Esta es la lección espiritual de la Pascua. La muerte no tiene la última palabra. Que el amor es más fuerte que el odio, que el perdón es más poderoso que el resentimiento, que la esperanza sobrevive incluso al sepulcro. Hay una resurrección y vida eterna que nada ni nadie lo puede quitar.
El domingo de Pascua no es una fiesta de tradición religiosa, sino una nueva comunión con Dios como hijos de Él. Qué maravilloso, ¿no? Y una lección, creo que la más importante es esta, y quiero que escribas en tu corazón. Cuando Caín mató a su hermano Abel, la sangre de Abel cayó a la tierra. Y de ahí clamó justicia al cielo. Pero cuando la sangre de Cristo cayó a la tierra, clamó al cielo, al Padre, perdón. Él vino a perdonar, no a juzgar. Él vino a salvar, no a condenar. Él vino a liberar. Él vino a restaurar. Él vino a entablar una nueva relación con Dios como hijos, como hijas. Así que esa sangre es preciosa, es bendita y es la que sella el pacto del Nuevo Testamento. Que la Semana Santa sea cada día en tu vida y que te ayude a ser transformado de dentro hacia afuera. El amor y el perdón, el servicio en humildad, la perseverancia, la firmeza y un liderazgo excelente espiritual que sea transformado en ti y en mí y en toda la iglesia y en todos los que están viendo este video. Bendito, esa es la lección y hay muchas lecciones más de la Semana Santa. Oremos, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque celebraremos, Señor, tu poder, tu amor, tu perdón, el sacrificio de Cristo en la cruz, Señor, y tomamos estas lecciones. Siempre aclamaremos, Señor, tu poder, tu gloria, tu bondad, tu gracia, tu favor, tu unción, tu mandamiento. Señor, creceremos en honradez y fidelidad en cualquier confrontación, Señor, para salir victoriosos. Padre Santo, mediante el Espíritu Santo sigue dándonos la revelación de tu palabra. La entenderemos, pondremos toda nuestra fe, la vamos a atesorar y la pondremos por obra para pasar la prueba, Señor. Con tu amor y tu sabiduría, juntos somos invencibles ante cualquier prueba y pasaremos para tu gloria. Señor, honraremos el día de silencio y de descanso para ser fortalecidos interiormente. Padre, tomaremos en cuenta todo el ejemplo de Cristo Jesús en su ministerio en este mundo para ser ese líder excelente y seguir sirviéndote con amor. Padre, ayúdanos a amar y a perdonar. Orar por nuestros enemigos. Bendecir a todos. Padre, y nos mantendremos en el proceso. Aún haya dolor, sabemos que ese dolor tiene fecha de vencimiento. Gracias, Padre, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Cristo vive. Y gracias, Señor, porque ahora podemos decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, ese es el Mesías, Él ha venido y ha dado su vida y nosotros lo recibimos con esa fe y declaramos que Él es nuestro Señor y Salvador y habita en nosotros y está transformándonos de acuerdo para tener ese carácter semejante al de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y así seguiremos, Señor, esperando tu segunda venida para que nos lleves a tu reino. Gracias, Señor,
bendice a todas las personas, Señor. Que tengan esa Semana Santa con lecciones espirituales y sigan creciendo y madurando espiritualmente para que sigan sirviéndote con amor y desarrollando todos sus dones que les has entregado, Señor, para tu gloria. Una iglesia unida, vestida de blanco, sin mancha, sin arruga, llena de fe, llena de crecimiento, en madurez espiritual, te espera, Señor. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Sigamos aprendiendo las lecciones espirituales de Cristo Jesús. Bendiciones, un abrazo. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Creemos profundamente que cada mensaje que compartimos no es solo contenido, es semilla. Y una semilla puede transformar una vida. Si esta prédica te habló, te confrontó, te edificó, no te la quedes solo para ti, compártela. Puede ser exactamente lo que alguien en tu lista de contactos necesita escuchar hoy. También puedes apoyarnos dándole like al video, comentando, interactuando. Eso nos ayuda a que el mensaje llegue más lejos. Si Dios pone en tu corazón sembrar para este ministerio, puedes hacerlo a través de nuestras donaciones. Cada aporte nos ayuda a seguir creando espacios, enseñanzas y contenido que edifique vidas dentro y fuera de la iglesia. Recuerda que no caminamos solos, somos una familia, somos una comunidad. Nos vemos esta semana en cada uno de nuestros espacios. Que Dios te bendiga.